línea Alberto Adriancén, Beto Adriancén, que es candidato de Juntos por el Perú para el Parlamento Andino, que va, ya fue anteriormente también parlamentario andino, de manera que en esta nueva oportunidad va a postular nuevamente, de manera que hay experiencia. Pero le damos primero la bienvenida, porque hay un tema que queremos su opinión antes del tema electoral. Beto, bienvenido a Ánfora 2021. Gracias, buenos días, un saludo. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Dígame. A ver, la primera pregunta. Hay un llamamiento unitario que han dado a conocer ayer personalidades de izquierda, Beto, que lo firma Héctor Béjar, Ricardo Gadea, que me parece que es quien está promoviendo. Sí. Es un llamamiento unitario a los frentes de izquierda que participan en el proceso electoral. ¿Cuál es la lectura de este pedido de que se unifiquen las tres fuerzas identificadas de izquierda en el proceso electoral, considerando el posicionamiento que está adquiriendo Verónica Mendoza en estas últimas intervenciones, sobre todo en este debate de televisión del día domingo? ¿Cuál es la lectura, Beto? ¿Y cuál es el sentir que sí, seguramente claro, fíjate, ya lo están viendo en Juntos por el Perú? Sí, claro, yo creo que hay varias explicaciones previas que hacer, ¿no? Yo creo que la primera es que estamos frente a unas elecciones muy ajustadas, ¿no? Yo creo inclusive que la última encuesta de Datum no refleja el sentimiento que puede haber producido luego de la polémica presidencial, donde Eterio, en opinión técnica, podría haber crecido Verónica Mendoza, ¿no? Y en segundo lugar, que esa competencia tan ajustada requiere esfuerzos no solamente unitarios, sino que requiere esfuerzos urgentes, porque como son diferencias de 1 o 2%, cualquier cambio en ese orden de 1, 2, 3% modifica la composición de las, o sea, modifica el ranking de los candidatos, ¿no? Entonces, ese llamamiento me parece justo, porque si uno suma los otros vientos que podrían tener 3, 4, la suma de ambos grupos de izquierda, este tiene una significación, una relevancia bastante grande si ven las encuestas. Pues. Uno tiene 8, otro tiene 9, otro tiene 7, ¿no es cierto? Subir de 7, 8 a 11 o a 12 es francamente siento, en muchos casos, ¿no? Entonces, yo sí creo que el llamamiento me parece correcto porque, en fin, se trata pues de izquierda. Yo mismo he dicho que no hay enemigos en la izquierda, me parece que es cuestión de conversar y de debatir. Es cierto que no todos son iguales, no todos tienen las mismas ideas, no todos tienen el mismo programa, pero me parece que hay un sentimiento de igualdad respecto a Cambiadís, ¿no? ¿Cómo eso es más debatible? Pero me parece que la explicación va por ahí. Y ese momento es justamente cuando se requiere estos votos. Estos votos formen como se ha ido componiendo o estableciendo la competencia con porcentajes mínimos y diferencias menores entre los candidatos. ¿No? Que no se pudo concretar el ideal de armar una lista única, aún estamos a tiempo de cerrar filas alrededor de la candidatura presidencial de izquierda mejor posicionada. Sí, más allá que como le digo, si se pudo o no armar una lista única, lo que me parece importante es que ese aporte hoy día es muy significativo. Y yo creo que los electores de esos grupos, sobre todo en particular, deberían reflexionar sobre los maestros, por ejemplo, que la forma de enfrentar sus demandas y buscar soluciones a sus demandas está en Verónica Mendoza. Realistamente hablando, o sea, una candidata de los frentes de izquierda, por llamarlo de algún modo, que esté una expectante, que está peleando entrar a la segunda vuelta, y es la única que puede entrar a la segunda vuelta. O sea, y yo creo que esa carta se basa en ese realismo, pero también en ese espíritu unitario que existe entre los firmantes.
Pero lo que es cierto es que necesitamos esos votos para poder pasar también o consolidar nuestro posible segundo lugar, ¿no? Claro, de manera que la pelota está un poco en la cancha de Frente Amplio y Perú Libre, ¿no? Eso está Así es. clarísimo y Y sobre todo, y claro, y sobre todo desde sus electores, ¿no? Que es muy correcto, importante eso, ¿no? Porque correcto. finalmente está Vamos a, de la posibilidad de un voto perdido, ¿no? sí, y ahí hay que destacar, creo, Beto, vamos a Ujú. compartir también con Miguel Ángel Risco, que forma parte del equipo periodístico Sí. de Ánfora. Decía, creo que es necesario también hacer un comentario con la visión que tienes del país, de la recuperación que ha tenido Verónica Mendoza en el sur del Perú. Inicialmente, el otro candidato identificado con el Cusco, aunque no es cusqueño, de Renovación Popular, López Aliaga, inicialmente sorprendió, aparentemente. Las encuestas pues son fotografías, ¿no? Y eso lo sabemos, pero Sí. parece que Verónica ha recuperado y parte de ese mérito, no sé si la visión compartes el criterio de que la participación de la última el último debate ha sido clave también, de manera que lo de Datum fue hecho antes de y no y Así antes es. del debate. El campo no toma el debate, ¿no? Por eso digo que la encuesta de datos es relativa, por dos razones. No toma en cuenta el debate, que yo creo que lo ha ganado Verónica Mendoza, yo no, sino inclusive que no comparte con ella sus ideas. Y en segundo lugar, porque el porcentaje de indecisos es muy grande. Entonces decir, fulano va primero, sultano va segundo, qué sé yo, cuando las diferencias son mínimas, me parece que es una predicción un poco temeraria, ¿no? Y ahí, por eso digo, yo apelo en mi razonamiento a que esos votos que hemos conversado al principio de los frentes de izquierda son ahora también necesarios, porque la diferencia entre uno y otro candidato es mínima, Finales de ¿no? fotografía, Y final eso de es muy fotografía. Vamos con Miguel claro. Ángel para que intervenga también en la conversación. Miguel Ángel, adelante. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo está, Alberto? Bienvenido. Buenos días, gracias. Muchas gracias. El debate, por supuesto, marca para la izquierda peruana un antes y un después. Y por La supuesto que polémica. han visto el potencial que tiene Verónica Mendoza ahora con su actuación en este debate dominical, pero todavía quedan los otros debates del Jurado Nacional de Elecciones, que creo que va a ser también sumamente fundamental. Pero es cierto que la izquierda, así como está, finalmente también le está dando un respaldo interesante a Verónica Mendoza, pero son otros dos partidos que le restarían votos. Dicho sea de paso, Así también es. en el sur, Johnny Lescano le ha arrebatado votos a Verónica Mendoza, pero en cambio también Pedro Castillo ha acumulado una También le mayor quitó votación. votos. Y claro, es Así es. interesante que se unan todos para ver qué pasa en el Perú. Y de repente así le quitan también protagonismo a Johnny Lescano, porque Johnny Lescano es el abanderado ahora también del cambio de la Constitución y algunas decisiones que normalmente eran promocionadas por la izquierda peruana. Entonces, ¿cuál es el escenario que se ha presentado? Y efectivamente, ¿qué esperan concretamente lograr con esta unidad? Y la otra cosa realmente es, ¿cree Eduardo Alberto Adriancén que es posible que alguna vez se junte la izquierda en el Perú? Bueno, yo siempre he dicho, no sé si la pluralidad se una, ¿no? Pero se puede caminar juntos, digamos. ¿No es cierto? O sea, no es que se una a un solo partido de izquierda, porque me parece que hay que respetar además las diferencias de la izquierda, de los grupos, ¿no? Yo he leído el programa de Perú Libre y no me siento identificado con él, tengo serias discrepancias, pero reconozco que son grupos que se mueven en lo que podemos llamar, a grosso modo, la izquierda. Y me parece que más que unificar, yo diría caminar juntos. Y sobre todo, unificar a los sectores populares, que es lo que interesa para que puedan protestar, no en forma tan fragmentada como ahora, sino de forma más ordenada y con mayor presencia nacional, ¿no? Y ¿aló?
Sí, escuchamos. ¿Aló? Ah, no. Estamos creo yo escuchando, Alberto. sí, no. Entonces yo creo que es importante la idea de avanzar juntos. Así uno se une o no, se verá en el futuro, pero y entender que las posibilidades de cambio en el país y la posibilidad de satisfacer demandas que esos electores tienen, que están o que van a votar ya sea por Pedro Castillo o por Arana, Marco Arana, evidentemente les conviene votar por Verónica porque ella va a cumplir lo que está prometiendo, que coincide a grandes rasgos con muchas cosas que dicen ellos. O sea, por algo la derecha viene atacando directamente a Verónica Mendoza, ¿no? Yo sí creo que es Ahora, importante desde el punto, y porque creo que hay ya, además, como tú decías, hay un 40 o un poco más, un poco menos de gente que todavía no sabe por quién votar, lo cual faltan 2 o 3 semanas, ¿no? claro, Te ahora, escucho. desde el punto de vista de la oferta, Alberto, de la oferta Sí. electoral, del mensaje programático, ¿qué cosa le falta a la izquierda para realmente cautivar a esa población que todavía no ha decidido su voto? Porque, por ejemplo, por el lado de las inversiones, ok, por ejemplo, inversión extranjera o inversión privada, nacional, hay abierta discrepancia, por ejemplo, en el campo de la minería, ¿no? Entonces, ¿cuál es la oferta electoral que ustedes han analizado al interno para saber realmente cómo captar la atención del pueblo? Y hay otro sector muy Ya. amplio que todavía tampoco ha decidido su voto, es el de los jóvenes, que van desde los 25 y 35 años de edad, que definitivamente tampoco ven en ninguno de los 18 candidatos una oferta concreta para ellos. ¿Qué hacer? ¿Qué propuesta tienen, Alberto? Ya fíjate, antes de responderte brevemente, ¿no? Yo creo que vivimos una situación de crisis cuya una de sus características más importantes es la desconfianza, ¿no? Y sobre todo la desconfianza en los políticos. Y por lo tanto, eso se expresa en la juventud. Tú ten en cuenta que la gente que va a votar por primera vez, que ha nacido en el año 2000, cuando cayó Fujimori y subió el presidente Paniagua, lo único que ha visto son presidentes corruptos, ¿no? Es evidente que hay una desconfianza. Igual también los sectores que nacieron antes, pero que eran muy pequeños, digamos. Por lo tanto, me parece que ese dato hay que tomarlo en cuenta. Y, y, y no ha sido posible reparar esa especie de separación que existe entre los electores y los políticos, y que por ejemplo Forsyth lo aprovecha de manera, pues yo diría, impune, ¿no? Cuando habla de la mismocracia, cuando él sabe que él viene, que ha sido regidor del PPC, ha estado por Somos Perú, ahora vota, está con un bien de alquiler que es Renovación Nacional del Dr. Lai, y eso la gente está en un momento, por eso hay tanto indeciso por la separación que hay entre la confianza o la falta de confianza entre los políticos y los electores. Y yo creo que en el caso de la izquierda, concretamente, me parece que son dos cosas. La izquierda antes, en los años 70, 80, era una izquierda, es cierto que era otro país, otro Perú, ¿no? Muy vinculada a los sectores populares organizados. Habían sindicatos, habían federaciones campesinas. Ese mundo popular, como consecuencia, en mi opinión, del neoliberalismo, se ha ido poco a poco desintegrando, digamos. Las tasas de sindicalización es muy baja. O sea, lo que quiero decir es que las relaciones entre ese mundo popular y la izquierda no son tan fuertes como eran antes, ¿no? Y lo segundo, yo creo que la izquierda, y eso creo que en parte es el viraje que ha hecho Mendoza en su campaña, le ha faltado concreción a las propuestas. Y en la polémica presidencial que hemos visto, lo importante del cambio de estrategia, más allá del look personal que ha hecho Verónica, es que ha hecho propuestas concretas, determinar la chamba, en fin, que uno las puede ver, a diferencia del resto de candidatos que no presentaban propuestas concretas, porque te das cuenta, Forsyth, su propuesta de constitución anticorrupción es una cosa que no tiene mucho sentido, ¿no? O Lescano, a Mazú, a Maquella, y que hoy día está con un mecanismo de respuesta porque su mujer es chilena, que su mujer va a traer Huáscar, ¿no? Y lo cual ya me parece un poco inaudito un candidato presidencial, ¿no? O Urresti, que es chistoso, o Rafael Rey, que dice que va a votar a los venezolanos al día siguiente,
lo cual no es posible, no es cierto. Entonces yo creo que las propuestas concretas están del lado de Verónica Mendoza, o sea, y eso implica un cierto realismo en lo que plantea, y yo creo que está exenta, y ojalá que eso se note y que lo sienta el lector, que está exenta de demagogia, que yo lo siento en muchos candidatos, ¿no? Inclusive cuando discuto con la gente que quería el Parlamento andino, hay mucha demagogia en estas elecciones. Entonces, yo creo que esas características le pueden brindar a Verónica Mendoza la concreción de sus propuestas, el tono en que las dice, la sinceridad que muestra, una ventaja, un incremento de simpatía y por lo tanto un avance en lo que uno llama pues, la intención del voto en las encuestas, ¿no? Yo espero eso en la próxima encuesta, que se note un incremento importante de ella, ¿no? Si me permiten, Beto, creo que hay un Sí, tema que has señalado tú muy bien y quisiera ampliar el comentario tuyo, que es el tema de la izquierda y que la izquierda de los 80 es muy diferente a la izquierda de ahora. En realidad todo el mundo ha cambiado y la pandemia nos ha así es. desnudado muchas de las cosas. Yo quiero centrar en el tema ideológico y el tema ideológico tiene mucho que ver con los partidos políticos que ya en el Perú no existen, salvo contadas excepciones. ¿No? Son vientres de alquiler, acabas de decir lo de Forsyth, que Así es. estuvo en 3, 4 partidos políticos, organizaciones, digamos, ¿no? Porque ya los partidos como deben ser han cambiado, pero esto también es un panorama mundial. Si no vemos, ayer teníamos a un Así es. analista, a un consultor internacional en política y en marketing político y decía que lo que ha ocurrido con Trump, lo que ha ocurrido con Bolsonaro y otros presidentes totalmente fuera del contexto de la realidad de su país, es un reflejo de que el populismo y la demagogia, que tú también lo acabas de decir, está prevaleciendo y lamentablemente nuestro país pues no es la excepción y eso está ocurriendo ahora. ¿Qué hacer? Para retomar el tema ideológico de los partidos políticos, que es complicadísimo, es complicado en estos tiempos, además en la que tienes pandemia, en la que tienes otros elementos como la corrupción que también está recorriendo el mundo. Sí. Fíjate, yo creo que es una gran pregunta que requiere casi un curso, ¿no es cierto? Porque eh, yo parto de una idea que no es mía, que es un escritor inglés, ¿no? Que dice, si el problema no es que la gente no cree en nada, sino que una vez que la gente no cree en nada, puede creer cualquier cosa. O sea, el problema es que si tú no crees en nada, puedes creer que la Tierra es plana, como hoy día hay pues, los terraplanistas o los que están atrás de Trump, que son estos grupos de que son todo es conspiración y que la vacuna tiene un chip que te hace ir y te va a espiar. O sea, elementos irracionales en un mundo descreído. Y eso también es un factor importante, sobre todo en Estados Unidos, donde hay muchas teorías de la conspiración. Pero además, porque yo creo que la política en sí misma ha cambiado, ¿no? Hemos pasado de lo que son llamadas antes partidos ideológicos, partidos sociales, a partidos de redes sociales y no partidos sociales. Inclusive yo llamaría hasta partidos postsociales. La pregunta, ¿a quién representa Forsyth? Socialmente hablando. Tú puedes decir que Mendoza representa a los pobres, ¿ya? O pretende representar a los pobres, a las clases populares, tiene un discurso vinculado a un discurso de izquierda que tiene eso como uno de sus elementos medulares, pero el resto aquí representa un resto, socialmente hablando. Antes tú sabías que la izquierda unida representaba a los sectores populares de la clase obrera. Ahora ese mundo de representaciones ya casi no existe, ¿no? Y lo que Correcto. existe es la mediatización de la política, es lo que hemos pasado de la representación a la exhibición. O sea, la política hoy día consiste en la exhibición y no en la representación. Y ahí el papel del medio es fundamental para la exhibición. Entonces, y además en un instrumento como es el medio, que el tiempo es tiránico, ¿no? Diga usted en 1 minuto y medio cuál es su propuesta. Diga usted en 2 minutos qué cosa. Entonces, ya la idea de la política como un intercambio de ideas se ha perdido. Ya no es posible el diálogo político, digamos, o la confrontación de ideas.
es simplemente la confrontación de yo voy a hacer esto y yo voy a hacer mañana esto, pero no hay un espacio para un debate de ideas. Es un poco lo que así nació pues, la política, un debate de ideas. Entonces, estamos en otro momento en la política que, que no sé cómo vamos a acabar, sinceramente. Yo sí estoy muy preocupado, pero que así son las cosas. O sea, hoy día el TikTok es fundamental. ¿Y qué consiste? Tú bailas, te presentas y ya eres famoso, puedes influir, con lo cual no despreciar, sino llamar la atención sobre los cambios que se están produciendo y el impacto que tienen los medios y la mediatización de la política, como también un poco digamos, esta ideología que ha ganado que era María, pues yo me hago solo y que la pandemia ha acrecentado. O sea, yo creo que la pandemia ha tenido como uno de sus impactos romper lazos de fraternidad porque en parte por la pobreza y por el desempleo y va a generar salidas muy individuales, ¿no? Entonces, estamos en un momento muy difícil, ¿no? En mi opinión muy difícil, Complicado, que, complicado que la hablar de ideología no tiene ideología, espacio. peor en estos tiempos, Y Beto, la ¿no? última, sí, y la última quiero decirles es que tenemos, en mi opinión, una derecha, en mi opinión, demasiado intolerante en el país. Además creo yo en la región, ¿no? No es una derecha que acepta a la izquierda. O sea, como es pues, en España, en Francia, en Inglaterra, en fin, ¿no es cierto? Nos parecemos más a Estados Unidos desde ese punto de vista, que la izquierda está prácticamente excluido de lo que pueden ser los actores políticos, ¿no? Y acá uno es de izquierda y lo acusan de terrorista, que quiere estatizar hasta las casas, y entonces no permite, desde el punto de vista, o sea, combate a la izquierda desde el año 30, ¿no? Desde que apareció con el APRE, el Partido Comunista, las cosas ha hecho la derecha, frenar el avance de la izquierda, ya sea mediante golpe de Estado, la represión, o cooptar a los presidentes. Entonces, ese es un tema que también me parece importante. O sea, no tenemos una derecha democrática. Y yo creo que en ese sentido la izquierda ha avanzado más, porque la izquierda sabe conscientemente que el cambio solamente va a ser producido en democracia, cosa que hace 30, 40 años no lo pensaba así, ¿no es cierto? Era lucha armada y qué sé yo. Entonces me parece que al no tener una derecha democrática que acepte la pluralidad en una democracia, evidentemente tampoco es posible una política de intercambio de ideas, sino va a ser una política de amenaza, de guerra sucia y de frenar, digamos, a los candidatos de izquierda, ¿no? O a las propuestas de izquierda. Sí, es complicado en No, realidad en estos tiempos hablar de ideología o de partidos políticos organizados y siguiendo un así es. poco la línea de Miguel Ángel que señalaba el tema al interior de la izquierda, ¿no? O sea, ya hemos visto la Sí, derecha, pero al interior de la izquierda también desde los 80, desde Barrantes para estos tiempos, Beto, la izquierda pues se ha fragmentado, tiene, digamos, así son es. grupos muy sectarios, o sea, ahí hay un problema también de aislamiento social, de identificación, porque tú hablas que en los 80, digamos, esa famosa demostración popular del 78, 79 con la Junta Militar de Gobierno de Morales Bermúdez, fue el reflejo y se pensaba que ahí venía la etapa de consolidación, pero no ocurrió eso. Entonces la izquierda al interior también tiene que hacer autocrítica y buscar unas No, alternativas porque ya están identificados. Lo que decía ayer el consultor internacional Pablo Rojas, Beto, decía lo que tiene que ser y no hablaba de izquierda y derecha, decía lo que tiene que ser un candidato que quiere ser gobierno honesto y en beneficio de las grandes mayorías, tiene que primero identificarse, tiene que comprometerse con las necesidades de esa población, que creo que lo está haciendo de alguna manera uh, Verónica, ¿no? No sé si compartes esa visión. yo creo que, como yo digo, ella es más concreta, se identifica más. Si tú, digamos, si a ti te hablan de una cosa que me abstracta y te dicen tú vas a tener gas en tu domicilio o vas a tener agua y desagüe en tu hogar, evidentemente
llega más rápido el mensaje y tú te identificas mejor con esa persona que piensa. Y yo creo que el viaje de Verónica corresponde a ese, ha pasado, yo creo yo, de un, por, digamos, por ponerlo, no sé si es exacta la palabra, pero es menos ideológica que al principio, ¿no? Y yo creo que igual le pasó a Llanta en 2011, que pasó de una postura más ideológica a una postura más práctica, beca 18, tales cosas, ¿no es cierto? Y eso también se está produciendo en el caso de Mendoza, y me parece muy bien que lo haga, muy bien que lo haga. Entonces, yo sí creo que eso le va a permitir, y ojalá sea así, subir en las encuestas. Ahora, yo quiero rescatar algo que me parece fundamental, ¿no? O sea, la izquierda hace tiempo vive una crisis de carácter ideológico teórico. Aquí en el país no seguimos el debate ideológico que hay a nivel mundial, que es vasto, que es muy grande. Lo que pasa es que tenemos una izquierda poco atenta, como no era así en el pasado, digamos, poco atenta a los debates sobre el pensamiento de izquierda, ¿no? Yo he publicado acá un libro hace unos años de 600 páginas sobre la izquierda peruana, que se llama Apogeo de crisis de la izquierda peruana, que entrevistaba a los dirigentes de izquierda, publicaba un ensayo ahí junto con otros, y hacemos una cronología. Pero después no hay un trabajo sobre la izquierda, por ejemplo. No hay un libro sobre la izquierda, Sí, como hay en otros países. Tú en Argentina, y la producción sobre la izquierda es impresionante. En Argentina salen más libros sobre Marategui que acá, por ejemplo, sobre José Carlos Marategui. Que acá. México también. Antologías, México igual. sí. En México también. Acá el debate teórico, y eso me parece fundamental entenderlo, prácticamente no existe, ¿no? No existe. Y creo que tiene que haber un debate teórico, político, porque lo que se está produciendo es un cierto academicismo de la política, ¿no? Si tú te fijas bien, hoy día ya no entrevistan a los políticos, entrevistan, es una queja, entrevistan a los que estudian ciencias políticas, ¿no es cierto? A los politólogos. Pero en realidad los politólogos estudian la política. Los que hacen política son los que tienen que hablar sobre la política. Porque yo que he estudiado también ciencias políticas y que he estado metido en la política, una cosa es la teoría y otra cosa es la política en concreto, ¿no es cierto? O sea, por qué la gente toma decisiones en determinados momentos. Claro, entonces me parece fundamental entender eso. O sea, hay un cambio de época que todavía no lo terminamos de entender, que también sea en el plano mundial. Yo creo que vamos a entrar a una disputa por el mundo de manera muy radical, digamos. Es urgente, es urgente, ¿no? Es urgente. Vamos a compartir con Miguel Ángel también la conversación. Miguel Ángel, que también tiene experiencia en estos temas de los 80 para estos días, Sí. en lo que ocurre en la vida política de nuestro país y no necesariamente, o también de la izquierda, ¿no? Que forma parte de la vida de nuestro país. Claro. Adelante, Miguel Ángel. Sí, Alberto, cuando hablabas de las nuevas formas de comunicación política y el TikTok y ahora, por ejemplo, que se llama a los politólogos y a no a los políticos, creo que también en esa línea, hablando de Verónica Mendoza, ha sabido capitalizar una corriente ahora internacional que, por supuesto, lleva algunas propuestas muy concretas. Cambio de constitución, y algunos candidatos no saben explicar por qué. Y también el tema del matrimonio igualitario, la igualdad de género, en los extremos que ya sabemos, ¿no? Con este lenguaje inclusivo que ha sido criticado, bueno, por muchos lingüistas, por Mario Vargas Llosa, ¿no? En fin. Entonces, sin embargo, frente a esa realidad, me preocupa un poco que el público femenino, ¿no? Las electoras, no sé si decir las electores, ¿no? Todas y todes, no sé, no sé por qué no le dan un respaldo. Claro, no sé por qué no le dan un respaldo mayoritario como mujeres a Verónica Mendoza o a Keiko Fujimori. ¿Cuál es el fenómeno ahí desde el punto de vista sociológico, antropológico y de respuesta política en este nuevo escenario mundial? Porque fíjate, ya las electoras
son numéricamente más que los varones? ¿Y por qué no se identifican más con las dos candidatas mujeres y en todo caso con la representante de la izquierda, que es Verónica Mendoza? ¿Cuál es el fenómeno ahí, Fíjate, Alberto? ya, entiendo perfectamente. Yo creo que, bueno, yo tengo una hija que es feminista radical, ya. Además, ha hecho un posgrado sobre género, mi hija, ¿no? Y como ya converso mucho sobre eso en el extranjero. Y yo creo que una de las principales virtudes de Mendoza es que es mujer. Porque si te das cuenta, si hay un fenómeno creciente de protesta, de movilizaciones, ¿no es cierto? Que se detuvo en los 80 por el SIDA, porque el feminismo viene pues básicamente de los 60 y los 70, la protesta. Tú recordarás en aquel 70, las mujeres plantean una enmienda constitucional en Estados Unidos que no la logran, pero que era la igualdad de hombres y mujeres. Y esa cuestión ha seguido todavía en Estados Unidos, y que el SIDA detiene la marcha del feminismo y también de los gays, ¿no? Y ese feminismo se ha retomado con más fuerza en este milenio, que es el dato más importante, y el feminismo y las mujeres en concreto son hoy día una especie de motor de cambio. O sea, no hay protesta social que no estén metidas las mujeres. Y eso me parece importante entenderlo. O sea, y lo que a ti, a mí nos sorprende, eso de todes y qué sé yo, ¿no es cierto? Es así, porque finalmente hay una frase de un filósofo del lenguaje que se dice: imaginar un lenguaje es imaginar un mundo, ¿no es cierto? Si tú hablas todo en masculino, el mundo va a ser siempre masculino. Al ser todo en femenino, el mundo va a ser femenino. Entonces, el cambio del lenguaje, que a mí hay cosas que me gustan y hay cosas que no me gustan, no sé. O sea, cuerpo no me gusta cuerpo, pero el ellos, ellas, hombres, mujeres, sí me parece que por ese lado el lenguaje tiene que ser inclusivo, ¿no es cierto? Porque si no, siempre hablas en masculino. Entonces yo creo que es una virtud que me parece fundamental entenderla. Y yo creo que es un tema que recién está avanzando. O sea, las mujeres han vivido, y no lo digo solamente, lo digo yo, sobre todo las mujeres, digamos, han vivido en forma opresiva. Por ejemplo, si tú lees el plan Micaela de Juntos por el Perú, que mi hija ha sido uno que lo ha producido, porque está en la comisión de plan de gobierno de Juntos por el Perú, hay un tema que es básico y que se ve en otros países, o sea, que es el trabajo doméstico de las mujeres. Cuando se casan, ese trabajo doméstico no es remunerado, es un aporte al salario. ¿No es cierto? Y eso no es reconocido por el Estado. Y un punto que me parece básico en el plan Micaela de Juntos es que el trabajo doméstico sea reconocido como un trabajo. Y en la práctica es la máxima informalidad, porque no tiene seguro, no tiene un salario fijo, en fin, no tiene horario, no tiene nada. Y en Buenos Aires, por ejemplo, las amas de casa reciben una pena al final, por ser amas de casa, entre comillas. Entonces yo creo que este movimiento feminista recién está empezando, las mujeres poco a poco se están sumando, y ha tenido como contrarrespuesta, lo que me parece fundamental, también entenderlo. Yo he hecho varios artículos sobre eso, que es el cambio, que es un poco lo que vemos, la plataforma conservadora que hoy existe entre evangélicos y católicos conservadores. Hay una ofensiva conservadora que antes los evangélicos no se unían con los católicos. Hoy día están unidos, o sea, bajo, siempre soy mi opinión, conservadora, no al matrimonio igualitario, que a mí me gusta decir matrimonio libre, en fin, esos temas sobre la diversidad sexual, y tener un debate que se da mucho y que es importante, y que en cierta manera López Aliaga, como Rafael Rey y otra gente más, Tudela, lo expresan, ¿no? Y que es un fenómeno internacional. Hace poco salió un comunicado firmado por un club de Madrid que lo firman acá, Tudela, Rafael López Aliaga y un tercer, Aldo Maretti y un cuarto peruano. Todos son de la ultraderecha, de Vox de España, los neofascistas de Italia, y todos están contra el género, y todos están contra la igualdad de las mujeres,
y todos están contra la diversidad o la diversidad de las identidades sexuales o de género, como quieras llamarla, pero sí me parece importante tomar nota que estamos en un cambio donde un dato importante, muy importante, es la mujer. Entonces, si tú quieres cambiar el mundo, tienes que tomar a la mujer que, como bien decía Mao Zedong, es la mitad del mundo. Es la mitad del mundo, ¿no es cierto? Y en algunos casos es es la mitad del mundo como es acá, porque hay más mujeres que hombres. Yo sí creo que por ese lado camina, ¿no? Entonces, hay mujeres que no es fácil cambiar pues una forma de pensar que he tenido siglos de opresión. Fíjate, en el debate de la Constitución del 33, el argumento del APRA para no darles el voto a las mujeres en las elecciones generales, porque se le dio en las elecciones locales, que no hubo, dicho sea de paso, era que porque estaban influidos por los maridos y el cura, si tú lees el discurso de Sánchez. Entonces, es una visión totalmente que ahora nadie podría aceptar, ¿no es cierto? O sea, es un cambio, estamos viendo un cambio muy, muy rápido, muy, muy drástico de la forma como miramos a las mujeres, cómo miramos a los gays, en fin, cómo aceptamos lo diverso en un mundo que ha sido generalmente binario de hombres y mujeres, ¿no? Es un poco mi idea, ¿no? Entonces, Muy bien. hay que seguir avanzando, que las mujeres son fundamentales. Si no, mi hija muy bien la explicación, Alberto, y aterrizando sobre el voto femenino, justamente, ¿por qué no hay definición de las mujeres en torno a Verónica Mendoza, por ejemplo, y si no a Keiko Fujimori? Porque las mujeres, como el Perú en general, son conservadoras. Más o menos, es que son pues buena parte son conservadoras, como hay hombres conservadores, pero en el caso de las mujeres, ten en cuenta que han vivido siglos o décadas, como quieras, o sea, de mucho tiempo atrás, una relación de dominación, o sea, en una estructura patriarcal machista, ¿no? Entonces, es evidente, el discurso de la vicepresidenta de Rafael López Aliaga, ¿ustedes se acuerdan? El hombre es el rey y que la casa, porque así lo manda Dios, y hay que obedecerle en todo. Es un discurso de la dominación absoluta por el hombre, ¿no es cierto? Y la mujer que no lava los platos y que no plancha es una terrorista. Entonces ya es el hombre resulta de una estructura machista mental. O sea si no lava, no plancha, es como que a las mujeres siempre ese color rosadito, siempre le regalan ollas o utensilios de cocina, y a los hombres que le dan las tuercas, ¿no es cierto?, los alicates, las cosas más, entre comillas, más masculinas, ¿no es cierto? Pero eso no es así. O una corbata morada. Me parece fundamental. Claro. Entonces, hay temas que me parecen... Es un tema mental, pues. Por ejemplo, el tema... Para cambiar esa mentalidad, pues, tanto a unos como a otros. A mí me cuesta cambiar. Por ejemplo, la relación entre padres y hijos ha cambiado radicalmente. Yo con mi padre, que se murió a los de más de 100 años, imagínate, yo hablaba muy poco. ¿Por qué? Mi papá se sentaba en la cabecera de la mesa siempre. Mi madre al costado, y según las edades, uno estaba más lejos del padre, ¿no es cierto? Era una cosa más o menos ordenada, era un mundo ordenado, ¿no? Padre al centro, la madre al costado. Entonces, ese tipo de cosas ha comenzado a cambiar. Entonces, ahora, mi papá era un tipo dedicado a la familia, ¿no? Trabajaba, en fin, una cosa realmente ejemplar para mí, ¿no? Pero era de otro mundo. O sea, ese mundo ya casi no existe, ¿no es cierto? O sea, la palabra jefe de hogar es una ficción cuando tienes familias monoparentales, que la madre es padre y madre en buenos porcentajes, y por lo tanto las cosas son otras y uno tiene que cambiar. Sí, y yo creo que cambiar para bien, ¿no? Esa es la palabra, cambiar, porque... Y las mujeres también, y también los hombres tienen que cambiar. También, sí. Ese es un tema por ejemplo, de nosotros de conjunto. Mira, producción tenemos la mala costumbre de hacer chistes, ¿no? Hacer chistes a los gays, ¿no es cierto? Nuestra generación. Eso ya no hacen los jóvenes, ¿no?
Sí, pues. Dime nomás. Correcto, correcto. Y el tema puede ser una corbata morada o puede ser una corbata roja, ¿no? O no tener corbata finalmente, ¿no? Producción me está Claro, pero sugiriendo, Beto, y ojalá que tus tiempos lo permitan hablar. Tú decías, el tema ideológico es un tema complicado y dedica no, esto es muy complicado. varias horas. Yo he escrito sobre esto, inclusive, Lo ¿no? vamos a hacer porque creo que como BIS Televisión nosotros tenemos ciertas libertades que no la tiene la televisión de señal abierta, que está más pensando en el tema comercial. Y eso para nosotros es una gran ventaja. Vamos a preguntas y respuestas rápidas, si te parece, Beto, porque el tiempo nos está Sí, está cómo no. ganando. Y Con sí, mucho y hay gusto. un tema que quiero tu comentario porque tiene que ver con el debate de los candidatos que organiza el Jurado Nacional de Elecciones. El 29 de marzo Sí, están sí. en lista George Forsyth, Verónica Mendoza, Alberto Bengolea, Keiko Fujimori, Marco Arana, César Acuña. Dos de izquierda, Verónica Mendoza y Marco Arana. ¿Qué va a pasar en ese escenario? Bueno, yo espero de Marco Arana que se comporte, ¿no? Porque se ha dedicado lamentablemente a atacar mucho a Verónica Mendoza, cuando tiene menos de 1%. Entonces yo le pido responsabilidad, le pido un mínimo de sensatez, digamos, a Marco Arana, ¿no? Yo no creo que Verónica vaya a atacar a Arana, ¿no? Me parece que no está en ese tono, no estuvo cuando se le preguntó en el debate de la otra vez. Ahora, sin embargo, creo que el formato del último debate me parece mucho más ligero, mucho mejor que los debates que hace el jurado, ¿no? Que son más aburridos, ¿no? Aquí hay preguntas o repreguntas que salían del debate mismo y no estaban ya preestablecidos, ¿no? Y, y, y me parece que espero que por lo menos digan cuál es mi idea, ¿no? Yo creo que tienen que ponerse de acuerdo para el futuro, porque si nosotros ganamos, si gana Juntos por el Perú, ¿no? Necesitamos de mucha gente para gobernar este país y para sacarlo adelante. Y eso es fundamental, porque si no, vamos a tener un Congreso fragmentado, con bancadas que chantajean, y creo que hay que pensar no solamente en las elecciones del 11 de abril, sino cómo conformar un gobierno que sea capaz de gobernar el país y sacarnos de la crisis, ¿no es cierto? El problema no es solamente ganar. Como alguien dijo, lo más fácil es ganar, lo más importante es gobernar, lo más difícil es gobernar. Entonces creo yo que eso, ojalá que prime en la cabeza de gente como de Marco Arana y que entienda que lo que le ha pasado es porque se ha equivocado, ¿no? Porque inclusive su partido se le ha dividido, en fin, ¿no? Se le han ido sus parlamentarios, etcétera. Entonces, yo creo que es el momento de todos de la reflexión, o sea, inclusive nosotros, como Juntos por el Perú, también lo debe hacer Marco Arana, como también lo tiene que hacer Cerrón en su momento, pero yo pido en ese sentido responsabilidad, ¿no? Y Pedro Castillo, ¿cómo ves la actuación de También, Pedro Castillo? yo creo que Pedro Castillo es un personaje pues, del magisterio, ¿no? Me recuerda en los años 70 cuando nació el SUTEP, ¿no? El SUTEP nace al estilo también de Pedro Castillo, ¿no? Y que después que Patria Roja, ¿no? Políticamente. Y yo creo que es un personaje, no pretendo para nada denigrarlo, nada, ¿no? Es lo que se llama ahora, o se llamó en su tiempo, es el clasismo, ahora es el viejo clasismo, ¿no? Este sindicalismo clasista que fue fundamental para organizar los sindicatos en los años 60, 70, ¿no? Y que se mantiene pues en segmentos muy golpeados del país. Los maestros, que en muchos países son fundamentales y son bien tratados, aquí no puede ser que con el 40% esté contratado, ¿no? Que, 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 que no se le dé todas las herramientas para mejorar. O sea, este es un país que maltrata a la gente. Fíjate, un dato importante, El Estado. uno de los segmentos que más miran en el exterior son los maestros, por ejemplo.
Si ustedes revisan las estadísticas del INEI, son los maestros. Y míranos, y el dato más importante sobre el tema de la migración es que nos vamos cuando más crecemos, no nos vamos en época de crisis, nos vamos cuando más crecemos, que fue el año 2000, ¿cierto? La primera década de este milenio. Entonces, crecemos, juntamos nuestra platita y nos vamos. Y por eso los maestros migran, muchos de ellos han migrado y son un porcentaje significativo de la gente que migra, ¿no? Entonces yo creo que no podemos seguir teniendo maestros mal pagados o escuelas en esas condiciones de que no hay baños o no hay agua, en fin. No solamente lejos de Lima, sino en la periferia de Lima, ¿no? O sea, no. Sí, Me parece a mí, esas cosas tienen que ser pensadas desde un punto de vista que nada sacamos con la ideología, lo digo en el mal sentido de la palabra, porque yo sí creo que el segmento que une las sociedades es lo ideológico, pero es otro problema a discutir. Pero sí me parece importante que tienen que esas satisfacciones de la demanda justa que tiene el magisterio, yo creo que Verónica Mendoza las va a enfrentar. Me parece importante eso. Y no son patrimonio exclusivo de la representación de Castillo o de Marco Arana. Correcto. Vamos, Miguel Ángel. Miguel Ángel ya en la, Muy bien. En la parte final. En el cierre. Sí, por supuesto que hasta ahora no veo, por ejemplo, quiénes son los partidos que han capitalizado, por ejemplo, a las organizaciones sindicales o gremiales del sector agrario, tampoco a los mineros. No veo claridad, claro, por ejemplo, en ese tipo de posiciones. La izquierda, digamos, está separada de ese tipo de manifestaciones que normalmente eran su público objetivo hace algunos años. Aparte, claro está, de los maestros y Patria Roja, que siempre lideraron las huelgas del SUTEP, encabezados precisamente por Horacio Ceballos Gámez, ¿no? ¿Qué ha pasado? Han perdido protagonismo. Es que ya, ese mundo no existe prácticamente. Fíjate, yo en el año 71, hace 50 años, yo volanteaba en la puerta de Motor Perú, que era la fábrica de ensamblaje de los Volkswagen, a favor de una línea sindical. Hace 50 años. Me paraba en la puerta y me acuerdo que los apristas me rompían los volantes. Yo era estudiante universitario en ese tiempo y seguía volanteando. Entonces, tenía mi periódico y nos juntábamos con los obreros y éramos amigos de los obreros. Era otro mundo, pues, ¿no es cierto? Hoy día la tasa de sindicalización será, ¿cuánto? 5 o 7%. Habían fábricas, los obreros tenían, algunos de ellos, carros, sobre todo los que trabajaban en la industria automotriz, ¿no? Y entonces ese mundo social, sindical, ¿no? Hoy día no existe. Antes habían federaciones campesinas. ¿Te acuerdas? ¿No? Entonces, Hugo Blanco era un personaje, ¿no? La CCP, claro. Ese mundo social, ahora que existe el 70% de la informalidad, para comenzar, ¿no es cierto? No hay sindicatos fuertes, ni siquiera, salvo construcción civil, se puede negociar por rama. Ahora están peleando los estatales negociar colectivamente, que han sido mecanismos dados por Fujimori para destruir el mundo sindical, como ocurre siempre cuando entran políticas neoliberales. La primera cosa es destruir el mundo sindical. Y los países que más han resistido la ofensiva neoliberal son los países que tienen sindicatos. Argentina, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, sí me parece decir eso. Entonces, hoy día estamos en otro mundo que les tocará a los jóvenes cómo se acomodan. Yo me siento un poco, ya cada vez más, como quien va a quedarse en mi casa. Estoy pensando hacer algunos libros, tengo algunos títulos en la cabeza, etcétera. Una vez que si soy elegido parlamentario, cumplo mi función y ya pasaré a otra etapa de mi vida. Entonces, esa tarea de cómo reconstruir los lazos con el mundo popular es una tarea futura. ¿No es cierto? Y me parece, y además con algo que ha permitido otro tipo de socialización política. Antes tú te informabas por el partido.
de la política. Tú discutías la política en el partido, ¿no es cierto? No la discutías en los medios. Y ahora, como ustedes bien dicen, están haciendo ahora, estamos haciendo una discusión política a través de un medio. Entonces, hoy día la gente tiene opiniones propias, entre comillas, porque las saca de los medios, de los que escuchan, ¿no es cierto? Pero tiene más opinión que antes. O sea, la opinión pública se ha expandido. Y la única forma de opinión o de formación de la opinión ya no son los partidos, son los medios de comunicación. Entonces, eso también influye y lo que me interesa ahí señalar es que la gente tiene opiniones. Ya no es fácil, entre comillas, convencerla, digamos. Entonces, todas esas cosas tienen que ser revisadas, tienen que ser estudiadas. No es posible hacer una campaña sin encuestas, sin focus group, sin esta tecnología moderna que existe ahora para saber qué piensa la gente, cómo le hace clic a la gente, en qué momento. El caso de Keiko me parece ejemplar, ¿no? Keiko dice bien las cosas, es muy ordenadita en su discurso, pero no convence. No convence Keiko. Entonces, tanto Verónica como Keiko han sido las mejores en el debate. Y realmente, ya, será porque tiene su pasado, porque su papá fue lo que fue, pero ¿cómo haces clic? Entonces ya requiere una tecnología, qué palabra empleas, qué no empleas, etcétera, etcétera. Entonces yo sí creo que esa tarea de reconstruir los lazos con el mundo popular, porque yo sí creo, y voy a ir terminando lo que estamos conversando, y siempre pongo como ejemplo el caso boliviano, el único cambio, o sea, el cambio más radical que ha existido últimamente en la región de América Latina es el cambio boliviano. Y lo digo no tanto por las medidas económicas, sino porque hoy día los que representan, los que están en el Estado, son los que nunca han estado en el Estado. O sea, ellos mismos, los que se llaman pueblos originarios, los grupos indígenas, ¿no es cierto?, los aymaras, los quechuas, en fin, están representados ellos mismos en el Estado. Evo Morales es una autorrepresentación de los sectores populares. No es un tipo de clase media, ¿no es cierto? Ya. Entonces yo creo que eso es un proceso conforme las clases populares vayan creando sus propios intelectuales y su propia filosofía y su propia visión del mundo. Eso le pasó a la burguesía en el siglo XVII cuando cambió el mundo, ¿no? Creó universidades, tenía otra filosofía, otra ideología. Igual tienen que ser clases emergentes que tienen que crear ideólogos intelectuales. Y si algo falta en el Perú, son intelectuales que emerjan, que están apareciendo del mundo popular. El ejemplo, me parece, el mundo afroperuano antes tenía reconocidos intelectuales como los Santa Cruz, ¿no? Hoy día sigue teniendo, pero su presencia es menos que antes. Entonces, los grupos sociales que emergen requieren tener intelectuales, requieren tener una serie de elementos de visiones distintas que les permita representarse después en el poder, ¿no? A esto voy. Excelente. Excelente. Si hay alguna pregunta, Miguel Ángel, más o menos para respuesta rápida. ¿No? Sí, dime. Bueno, no, Alberto, todo bien y más bien creo que va a haber tiempo de conversar de todas, como si fuesen reminiscencias históricas, políticas, de todo lo vivido en los 70, en los 80, ¿no? Porque realmente se presentaron todo tipo de manifestaciones políticas y la prensa tenía un papel importante, pero también había prensa de izquierda, como la revista Marca, La Calle, Caballo Rojo. Y Nicolás Lucas era el cargador oficial de Hugo Blanco. Hugo Blanco. Yo he sido del diario Marca, yo he sido jefe de la página internacional 3 años del diario Marca. Yo de la página, las picas y todo lo demás, digamos que sé cómo es esa chamba, y ahí me quedé como medio periodista también, o sea, eso me permitió, que es una profesión realmente, no sé, a mí me parece fascinante, ¿no? Es casi una droga por momentos, ¿no? Sí, tuvo de todo. Creo que sí. Tuvo de todo, y eso lo vamos a conversar, Alberto, te comprometemos
porque tenemos que conversar de la campaña, de tu campaña antes del 11. Hoy Sí, hemos verdad, no, tenido, yo soy y el ahorita número uno del estamos Parlamento andino. Sí, correcto, correcto. Yo- El cherry final, entonces, el cherry final, Alberto, Bueno, eso no lo que significa que siempre vamos a digo tener otra en la entrevista. campaña, bueno, yo les pido que voten por Juntos por el Perú, por Verónica Mendoza, ¿no es cierto? Que es fundamental que ganemos para cambiar el país. Yo estoy realmente convencido que hay que cambiar el país y creo que también convencido que eso lo puede hacer Verónica, pues tenemos un buen equipo en el cual participa gente como Oscar Dancur, que ha sido director o presidente del BCR, en fin, Humberto Campodónico, yo mismo, que soy el presidente Paneado, etcétera, ¿no? Mujeres de mucho valor, ¿no? Y creo yo que es la garantía del cambio, ¿no? Y después pedirle que marquen los 3 símbolos de JP y en la columna de Parlamento Andino marcan el símbolo y escriben el número 1, que es mi número de la lista de parlamentarios andinos. Yo ya he sido antes parlamentario andino en el periodo 2011-2016. Voy a seguir apoyando a los peruanos en el exterior y quiero reactivar los instrumentos de integración, porque no puede ser, y lo digo con mucha franqueza, que no sean utilizados para comprar una vacuna colectivamente en los países andinos, ¿no? Me parece increíble que ni siquiera para eso está tan mal manejada la integración, que ni siquiera se han dado la molestia o no se han preocupado por comprar colectivamente una vacuna, que ahora pues se la pelean en el mundo y que nosotros estamos comprando de 50.000 en 100.000 cuando hay que comprar millones de vacunas. Entonces, y eso me parece un tema fundamental, que la gente entienda en el país que se requiere la integración, que es una palanca de desarrollo interno para países como los nuestros, que son pequeños y para aumentar nuestra capacidad de negociación en nuestro poder internacional, ¿no? Porque para no ser nuevamente una ficha más de un reparto del mundo en el cual no participamos, ¿no? Ese es mi pedido, que voten por Juntos por el Perú, voten por mí, ¿no? Y escriban el número 1 en el Parlamento andino. Y gracias por la Muy bien, entrevista. muy bien. Muchas gracias también por los comentarios No, a y ustedes, muchas gracias. gracias, Alberto, y vamos a volver a conversar. Vamos a volver a conversar. Claro, Vamos nosotros a un espero que pequeño corte sí, y porque, regresamos. ¿sabes qué? Sí, He descubierto que es bueno que los medios estén para esto, ¿no? Entrevistas de este tipo más de corte político ideológico, ¿no? Muchas gracias. Buenos días. gracias. Gracias y No, suerte en la campaña, Beto. gracias, muchas Vamos a un gracias. pequeño Buenos días. corte y regresamos con más entrevistas. Nos vamos a ir a otro grupo político también presente tanto para la presidencial como para las elecciones legislativas y Parlamento andino.